Nos compromete a organizar mensualmente, y ya van 5 años que llamamos, una conferencia mensual, siempre el tercer martes de cada mes, de contenido asturiano y el mayor rigor científico, eso de nuestro interés y nuestro enfoque. Ramón Andrés llega a tercera vegada en estos 5 años que viene a falarnos. Primero entamó por la diversidad lingüística con una conferencia que llamó el planeta de los 5.000 lingües. Después, otro año, tráxonos un tema de lingüística científica, verdades y mentires al rodio de les lingües, y hoy viene a presentarnos un trabajo realmente monumental, importantísimo desde el punto de vista científico, que que tenéis aquí, el estudio de la transición lingüística en la zona de Leonaria. Este estudio es muy importante. Voy a daros una pequeña introducción, no os asustéis, porque es el primero conocido que se fae sobre una frontera lingüística. Y es normal atopar atles lingüísticos de dominios completos o de partes de dominios, pero es el primero que conocemos que se fae de una frontera lingüística, de un territorio de transición lingüística. Esto es muy importante porque plantea problemas propios. El trabajo fue descomunal. 17 años, con alguna pausa, pero 17 años desde que entamó el año 2000 hasta noviembre de este año pasado, que se publicó este libro tremendo que lo tenéis aquí físicamente, que es el resultado final de la investigación. Cosas a destacar. A mí la que más me asombró fue el volumen descomunal de información lingüística atopado. Un volumen descomunal de información que fue trabajado, porque además eso no se puede hacer, por 2 programas informáticos especializados. Un de ellos, muy famoso y usado en el mundo de la dialectología, del Departamento de Dialectometría de Salzburgo, que adaptó un programa popular en este trabajo de la dialectometría que se llama Visual Dialectometry, y hicieron una adaptación para trabajar sobre el volumen descomunal de información de la investigación asturiana. Y el otro, un programa desenvolupado también por la Escuela de Informática de Xixón, que es una escuela universitaria, como sabéis, que permite de la Universidad de Oviedo, que se llama Cartudial. También sirvió para hacer una de las partes más novedosas de este trabajo, que es lo que citará yo abundosamente, que es la oriometría. La oriometría es una creación, un método, creación del departamento del Ramón Andrés, que mide precisamente las variables, los trazos diferenciales de una frontera lingüística. Ese método es totalmente novedoso y es otro de los elementos a valorar entre los resultados de este trabajo monumental. Todo entamó el año 2000. También hay que resaltar esto que os voy a decir, un cuestionario lingüístico propio, tremendo, elaboradísimo y pensado a costa fecha con el fin de investigar esta transición lingüística en la zona del Leonaria. Supuso este cuestionario lingüístico entrevistar a 108 informantes bien esguillados, según los perfiles habituales en nuestros trabajos dialectológicos, gente de mayor de 65 años, nacidos y asentados en el pueblo en el que habitaban, en el que habitan, con buena capacidad mental, en buen estado físico y cerebral y con buena vocalización. Digamos que esos son un poco los parámetros que definen al informante, ¿no? Entrevistóse a 108 informantes a lo largo de 5 años, con este cuestionario que llevaba entre 4, 6 a 10, 7, 10 horas de entrevista. Horas que luego más tarde hubo que ampliar
porque lógicamente hai que revisar algún dato que quedou confuso, corregir algo inexacto, mellorar a información en unha palabra, ¿no? A partir de 2005, como una pequeña bajada en el trabajo, y a partir del 2009 ya toda aquella bayura tremenda, descomunada de información, entamó el proceso informático. El proceso informático que a lo largo de 3 años dio paso a la elaboración física de este gran atlas lingüístico, ¿no? Otro elemento que me prestaría a valorar é que esta zona foi estudiada muchas veces. De Montes, Menéndez Pidal, para acá, estudió a mucha gente, muchos lingüistas, pero siempre de una manera, el resultado de estos estudios es entre sí heterogéneo, de calidades distintas y poco compatible los datos de unos con los de otros. Y entonces, ¿qué es lo que hizo este estudio? Sistematizar de una manera muy importante ese cúmulo de información lingüística, de trazos dialectales diferenciales y medirlos, que es lo que hace la orografía. Medir hasta dónde llega un trazo diferencial, un elemento fonético, y hasta dónde llega otro, y crear una multitud, cientos de mapas que definen maravillosamente bien esa frontera lingüística. Yo creo que hay un trabajo descomunal, imposible de igualar, espero, en muchos años, porque a ver quién se enfrenta a conseguir, como se consiguió, financiación de la Universidad de Oviedo, después de la Consellería de Cultura, que no se compromete para nada mucho con estas cosas, y al final con el Ministerio de Cultura y Educación. Es decir, que respaldóse de las instituciones el llevar adelante este trabajo y poder tener equipos informáticos adecuados, contar con una serie de personas, aparte del equipo, que lo quiero citar, bueno, tenéis en la portada, ¿no? El equipo central de trabajo, aparte de Ramón de Andrés como director de allí, también Fernando Álvarez Balbuena, lo que muchos conoceréis seguramente, un filólogo muy conocido, José Miguel Suárez, que también investigó el territorio por su cuenta, quiero decir, y Miguel Rodríguez Monteavaro. Fue el equipo estable, por decir así, de este estudio. Ramón, no sé hasta qué punto lo conocéis, es una persona muy conocida y un amigo de muchos años, y que recordamos un poquitín de él antes de dar paso, y es profesor titular de Filología Española y Asturiana en la Universidad de Oviedo. Toda su trayectoria investigadora trató sobre el asturiano, porque a él lo caracteriza la pasión por la lingüística y la pasión por las lingües maltratadas, por decirlo así, pequeñas y maltratadas. Vinculado a todas estas temáticas lingüísticas, trabajó en descripción gramatical, en la búsqueda del léxico, en el establecimiento y afianzamiento de la normativa del asturiano, en la situación sociolingüística, en la toponimia y en la dialectología, ¿no? Fue corrector corredactor de los 3 libros básicos fundamentales del asturiano y de cualquier otra lengua, como son las normas ortográficas del asturiano, el diccionario normativo de la lengua asturiana y ponente de la gramática y lengua asturiana, las 3 obras básicas de la Academia. Y es miembro del número de la Academia de Lengua Asturiana y miembro correspondiente del IDEA, del Instituto de Estudios Asturianos. Coordina el grupo de investigación Seminario de Filología Asturiana de la Universidad de Oviedo y es director de este proyecto que acaba de terminar, del estudio de la transición lingüística y del Observatorio Asturiano de Neología y Terminología, que lleva un proyecto que ya afinó también. Y es miembro del comité de redacción de la revista de Filología Asturiana y tiene publicados una montonera de libros. Permitidme llerlos. Entamó el año 91 publicando el diccionario temático de la lengua asturiana
En 93 vino la encuesta sociolingüística de una parroquia asturiana, de Eva en Xixón, la gramática práctica del asturiano en el 97, las cuestiones de asturiano normativo en el 2001, juicios sobre la lengua asturiana, algunas cuestiones básicas acerca del debate lingüístico en Asturias en el 2002, el diccionario toponímico del Concello de Xixón en el 2008, Lengua, Ciencia y Fronteras, del libro del que fue coordinador en el 2011, una gramática comparada de las lenguas ibéricas en el 2013 y finalmente el año pasado este volumen que presentamos sobre ello aquí. FAE siempre, lo conoceréis en artículos de prensa, participa y desenvuelve una actividad muy grande en los medios, da conferencias y, por supuesto, no les voy a citar, ponencias, muchas de ellas en congresos internacionales de lingüística hispánica y románica, presentando precisamente cómo iba progresando este mesmo traballo a admiración de estudiosos de outras áreas fronterizas, por cierto, que atoparon este método, la oriometría, sí, que os decían antes, un método eficaz y realmente novedoso para medir estas fronteras lingüísticas. Bueno, sin más, voy a dar paso a entamar por una pregunta. ¿Qué os llevó a entamar este trabajo tan descomunal, Ramón? Una pregunta para entamar. Muchas gracias, Amadeu. No pondré tanta pasión como pones tú en la presentación, en la exposición que quiero hacer sobre esta obra. Bueno, lo que nos llevó a entamar este proyecto de investigación y ahora el libro de 4 kilos 200, esto dijimos la editora el otro día, que pesaba 4 kilos 200, fue una cuestión de tipo teórico y lingüístico. El equipo que formemos Letlen durante estos años somos gentes enamorados de la lingüística, no solo ya porque, bueno, yo por lo menos soy profesional de ello, el resto no, por cierto, no son profesionales de la lingüística en el sentido que lo soy yo, y entrugábémonos cuando hay una frontera lingüística, pues de los años dábase un debate público sobre esta frontera que estaba teñido de política, bueno, como tiene que ser, claro, porque esa cuestión tiene ramificaciones de tipo político, pero claro, preguntábamos nosotros como lingüistas, pero cuando se fala de esto, ¿qué? ¿No se puede falar desde la lingüística también, no? Como fixeron muchos otros atrás? Y la respuesta que nos dimos sí, claro. Entonces, ¿por qué entre lingüistas no falamos de lingüística y dejamos la política a un lado? ¿No? La política, la identidad, la no sé qué, cosas que son de sumo interés, pero que no son parte de la práctica de la lingüística. La lingüística, para aclararlo, la lingüística es una ciencia. Entonces, como tal ciencia, es muy malo que se entemeza de otras ciencias que ya no digo nada, de cuestiones de tipo identitario, etcétera, que son interesantes, pero es otro terreno de trabajo, no es lingüística. Entonces, esto fue un poco el vínculo de lo que nos llevó a decir, bueno, pues vamos a ser lingüistas y vamos a examinar esta zona. ¿Qué es lo que hay? Bueno, hay trabajos de esto durante muchos años, de Damaso Alonso, de Diego Catalán, de Menéndez Pidal, de lingüistas más actuales, pero todo formaba un conjunto muy heterogéneo, muy descompensado, no podíamos entamar por ahí, porque la primera idea no fue hacer una encuesta, sino recoger todo el material que había, que ya era abondo, pero claro, no nos valía, porque formaba un conjunto muy espariguelado, ¿no? Y entonces fue cuando dijimos, vamos a dotarnos de un cuestionario nosotros y vamos a hacerlo. Y eso fue el inicio del trabajo. Así que queda un poco, respondía la pregunta. Fue un interés, digamos, por resumir mucho, un interés de tipo estrictamente lingüístico. El conocer a fondo esta frontera, que es una zona de frontera lingüística muy célebre, muy conocida entre los lingüistas no solo hispánicos, sino románicos, y que tienen otras fronteras parecidas que también tienen una configuración parecida a estos.
Estas fronteras lingüísticas son llambedor para cualquier lingüista y dialector, ¿no? Y ahí fue la cosa. Bueno, como digo, somos 4 coautores los que al final publiquemos la obra en papel, y de ellos el núcleo inicial de los que entamemos somos los 3 primeros, ¿no? Fernando Álvarez Balbuena, Xosé Miguel Suárez y yo. Después ya se incorporó más gente, entre ellos Miguel Monteavaro, pero a lo largo de estos años hubo mucha gente que ayudó de muy diversas maneras na fechura de la obra, ya sea becarios, contratados, cuando teníamos ayudas sustanciosas, ¿no? Colegas de otras universidades a las que facíamos consultas muy diversas. La verdad es que a ellos teníamos los aburridos ya, bueno, compañeros del departamento, de la escuela de informática, bueno, mucha gente. Entonces, lo que quiero hacer yo ritualmente es dar el nombre de todos ellos. Tengo que dejar a un lado los informantes, que son 108 en total, porque entonces ya dedicamos ya media hora a ello, y además, bueno, de otra manera en el propio libro tanto citados, Los informantes hasta de ellos tienen semella y todo. Cito, por orden alfabético: Alfredo Santiago Alguero García, Urbano Álvarez, Rosario Álvarez Blanco, Alfredo Álvarez Menéndez, Isabel Álvarez Rodríguez, José Afonso Álvarez Pérez, Álvaro Arias Cabal, Antonio Bárbolo Alves, Ramiro Javier Barcia López, José Candel Méndez, Luis Carlón Ruiz, Ernestina Carrillo, Luis Casteleiro Oliveros, Víctor Castro Amigo, Arsenio Coto Pérez, María Cueto Fernández, Valentina Díaz Cancio, Francisco Dubert García, Covadonga Fernández Cañedo, Teresa Fernández Lorences, Xosé Antón Fernández Martínez Ambás, David Fernández Palacios, Francisco Xavier Frías Conde, Serafina García García, María Esther García Gómez, Marco Antonio García Tamargo, Hans Goebel, Xavier González Menéndez, Sara Gutiérrez Rodríguez, Ramsés Iglesias Fernández, Yannick Lemén Loyer, Jesús López Pacios, Andrés Menéndez Blanco, Claudia Elena Menéndez Fernández, José Ramón Morala Rodríguez, José María Naveiras Escanlar, Xelu Neira Álvarez, José Luis Pérez, Ignacio Pérez González, Noelia Queipo González, Juan Carlos Quintana, Pavel Schmechka, Suavomir Sobota, Ramón Rodríguez González, Mónica Rodríguez Riesgo, Laura Rodríguez Solís, Joao Saramago, Ángel Sordo, Xulio Sousa Fernández y Xulio Viejo Fernández. Toda esta xente pues, echó hábitos muy diversos en la consecución de la obra. Bueno, vamos a entrar, porque si no, vamos a echar el tiempo. Bueno, una novedad de esta obra es que hay un atlas lingüístico. Cuando se publica un atlas lingüístico es un acontecimiento por sí mismo, porque un atlas lingüístico es una obra que lleva mucho tiempo hacer, es una obra colectiva y lleva años. Así que solo por eso, bueno, queremos atribuirnos el mérito de poner en acá un atlas lingüístico, que no es una cosa que pasa todos los días, ¿no? ¿Qué es un atlas lingüístico? Para quien no tenga en ello, un atlas lingüístico es una colección de mapes, un libro, ¿no? De un mismo territorio que muestren la variación geolingüística dialectal en cada uno de los lugares escogidos para esto. El mapa va repitiendo, o sea, en eso gráficamente hay una aburrición porque es siempre el mismo mapa, ¿no? Repetido cientos de veces. Lo que pasa es que ese mapa, cada una de las copias va aportando información diferente de cómo se fala en los pueblos. Un mapa está dedicado pues, a cómo se dice esto, otro mapa cómo se dice lo otro, entonces el mapa tiene una serie de pueblos escogidos y vas viendo cómo se configura la fala de ese territorio. Y es lo que intento mostrar aquí, ¿no? Por ejemplo, el mapa 1 pregunta ¿cómo se dice tener? Y aquí hay 4 lugares para ejemplificar y cada uno de ellos dicenlo de una manera diferente o igual, ¿no? Mapa 2, Lluna, y es lo mismo, pero ya con la información esa. Atlas lingüísticos hay ya una buena colección de ellos, solamente en la península ibérica hay ya una buena porción, ¿no? Este es el Atlas lingüístico de la península ibérica, una obra monumental de los años 20 y 30, que ahora está informatizándose para ponerse online,
que recuelle la fala de aquellos años, de los años 30, ¿no? Y que tiene puntos en Asturias también. Aquí, por ejemplo, este mapa ilustra cómo se dice avispa en los diversos sitios de la península, ¿no? Bueno, y un ejemplo, este es el atlas lingüístico del dominio catalán, y más moderno, aunque había un atlas lingüístico de Cataluña que fue el primero que se hizo en la península. Este ya es del dominio catalán entero, y aquí muestra cómo se dice mosquito, en los pueblos escogidos, que son bastantes. Este es un ejemplo del atlas lingüístico gallego, también de los años 70 para acá, donde aquí, por ejemplo, dice cómo se dice irmao. Ya veis que la estética de cada uno varía, ¿no? Y la manera de ofrecer la información. ¿Cómo se dice irmao? Vamos, hermano, ¿no? En los diversos puntos de Galicia, y pongo una clave aquí para descifrarlo, ¿no? Este es el mapa lingüístico de los fales populares de Vázquez, más moderno. Este está a disposición en la web de la Academia Vasca, que se puede descargar, y aquí es la manera como se dice mazana en los diversos sitios del ámbito del euskera, ¿no? Sagar, sar, sar, Este y otro ejemplo, el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Castilla-La Mancha, dirigido por Pilar García Mutón, esta lingüista que sale en Radio Nacional por las mañanas en el programa de Pepa Fernández, ¿no? Y Francisco Moreno Fernández, y ahí pues muestra cómo se dice copo de nieve, ¿no? Entonces esas provincias. Este y una muestra del Atlas Lingüístico del Bierzo, aquí dice cómo se dice el ñeru, nido, niño en gallego, una zona de frontera también. Y bueno, en definitiva, si echamos una huella a la península ibérica, los territorios que están ya recorridos por atlas lingüísticos, pues hay bastante. Lo que pasa es que, ya veis, entre Lestones Blanques está Asturias, ¿no? Y aunque la zona de Leonavia, que es la que estudiamos nosotros, está tocada por el atlas lingüístico de Galicia, la información que ofrece es poca. Para los objetivos que queríamos nosotros, y era una información escasa, bastante escasa. Aquí vemos Asturias, la zona tocada por el atlas lingüístico gallego, 7 lugares solo, nosotros tenemos 40 en esta zona. Y hay que citar, hay que hacer un honor al Atlas Lingüístico Marinero de Emilio Barriuso, ya fallecido, que es un atlas muy peculiar porque recorre 18 puertos de la costa asturiana y exclusivamente marinero. Bueno, este es el panorama, entonces, novedades que ofrecemos en este libro, y el hecho de ser un nuevo atlas, como dije, que es un atlas lingüístico de Leonavia, que ofrece un conjunto de conocencias sobre la zona de Leonavia, pensamos que de lo más completo que se puede ofrecer ahora, y novedad, y que es un atlas de frontera, como decía Amadeo, y un atlas que toca una frontera geolectal, que se dice, y además la mayor novedad que hicimos es que además tócalo desde un punto de vista tradicional y desde el punto de vista estadístico. Hacemos estadística lingüística de dos maneras, como se verá. Estamos hablando de lo que llamamos corrientemente gallego asturiano, de otras formas diversas. Los glotónimos, que son los nombres que ellos damos a las lenguas o dialectos o fales, pueden ser diversos, ¿no? En esta zona de frontera multiplíquense las denominaciones, porque ya les denominaciones recollidas en los estudios filológicos son de este tipo, ¿no? Están manejándose todas estas denominaciones. En el atlas lingüístico de los años 30 que os digo, ya se recogía en esta zona estos 3 nombres, y nosotros recogimos otra serie de nombres que tampoco son objeto del estudio, Esto tenemos ahí como un material que, bueno, algún día se podrá aprovechar. Afala, Chapurriao, gallego asturiano, gallego de Asturias, en fin, tienen diversas denominaciones. ¿Por qué es importante esta zona? Pues ya lo explico un poco, y una zona de frontera lingüística. Las zonas de frontera, ya lo dije, son ya peor para los dialectólogos. La dialectología hay una especialidad dentro de la lingüística, y ahí, vamos, cuando hay una zona de frontera allí muy estudiada, en el ámbito hispánico y románico, y conocida, y además poníamos en juego conceptos de lingüística teórica, que no viene al caso ahora extenderse en ello, pero bueno, tuvimos muchos debates teóricos
y hay publicaciones que salieron de este proyecto que toquen aspectos de lingüística teórica muy interesantes, y hay otras zonas que podrían estudiarse con esta metodología, como ya la del aragonés y catalán en la provincia de Huesca, o la del francés y l'occitano en medio de Francia. Bueno, la zona y esta, conocémosla, ¿no? Estos son los concellos más occidentales de Asturias. En otra escala podemos ver aquí el dominio lingüístico. Aclaro que dominio en dialectología no significa nada de dominar, que el uso este de territorio, equivale a territorio. El dominio lingüístico del astur-leonés y el dominio lingüístico del gallego-portugués y otro. Entonces aquí produce una zona de frontera lingüística. Nosotros operamos en este trabajo a niveles de dominios lingüísticos. Ya en la escala de la península, pues estamos hablando de esta zona, concretamente. La otra que decía del aragonés y catalán, y esta, que es también una zona muy frecuentada por la dialectología. Y es paralela, ¿eh? La península ibérica, por cierto, tiene unos paralelismos en la disposición lingüística de los dominios que es muy curioso, ¿no? Porque es simétrico. Comentario a pie de página, ¿eh? Evidentemente muchos lingüistas tocaron esta zona, ya sea para estudiar les fales o para examinar el propio fenómeno de la frontera, ¿no? Aquí tenemos a tres lingüistas pioneros: Åke Munhe, un sueco que entamó a estudiar fales del concello de Cangas de Narcea, pero también se fijó en este fenómeno de los pueblos que entamaban a falar otra cosa que no era el leonés, ¿no? El astur-leonés. Ramón Menéndez Pigal, por supuesto. Esta hay una placa que hay en Cangas de Narcea en acordanza del sueco Åke Munhe, un pionero de la lingüística asturiana, un sueco que publicó la obra a finales del 19 en lengua sueca en Uppsala, y quedó ahí hasta que no hubo una traducción en los años 90 publicada por la Academia de la Lengua. No había lectura directa de esta obra. Pero bueno, a lo largo del siglo XX muchos lingüistas, estos que tenemos retratados aquí, son lingüistas muy reconocidos, muy relevantes de la lingüística española, ¿eh? Rafael Lapesa, Damaso Alonso, que además fue poeta, ¿eh? Y era de la zona, por cierto. Vicente García de Diego, Luis Rodríguez Castellano, que era de Bisuyu, Manuel Menéndez, Alonso Zamora Vicente, que llegó a ser presidente de la Real Academia Española, Diego Catalán. Mucha gente relevante tiene aportaciones al estudio de esta zona. Y más modernamente, otros lingüistas: Joan Bavarro, Francisco Fernández Rey, José Antonio Fernández Bior, Meilán García, García Arias, García, Sore Fernández, hicieron también aportaciones más recientes al estudio de esta zona, ¿no? Unos asturianos, otros gallegos, ¿no? La base del estudio es muy elemental, en realidad. ¿En qué se estrenan las lingües? En trazos lingüísticos, y como las personas, ¿no? Podemos contar por trazos las diferencias y como el juego de las diferencias que salen en los periódicos, ¿no? ¿En qué se diferencian estos dos dibujos? Son diferentes porque podemos contar trazos concretos que son diferentes. 5 trazos, 8, lo demás es común. Bueno, pues las lingües ya lo mismo. Entre el astur-leonés y el gallego-portugués hay muchos trazos comunes, pero hay unos trazos diferenciales de una proporción tal a que permite falar de la existencia de dos dominios y dos lingües diferentes. Por poner un ejemplo muy elemental, en trugues, ¿cómo se dice tener en los diversos sitios? Bueno, pues vemos que hay un área donde se dice tener y otro área donde se entama a decir ter. ¿Por qué? Pues porque la N entre vocales perdióse, y una característica ya de los fales gallego-portugueses. Entonces, puede trazarse una línea que separa los pueblos que dicen tener de donde dicen ter. Podemos establecer que hay dos áreas. Hay un área de ter y un área de tener, separados por una línea que en lingüística llámase isoglosa. Esa línea llámase isoglosa. Claro, la diferencia entre el astur-leonés y el gallego-portugués no es solo una isoglosa. Si fuera una, bueno, eso sería increíble. Lo que hay es una acumulación de isogloses, de trazos diferenciales geográficos,
que se van acumulando en una zona, más o menos corriendo les isogloses por sitios parecidos, ¿no? Por ponerlo muy simple también, aquí tenemos el caso de que fueren 5 isogloses, verdaderamente acumúlese más. Nosotros tenemos estudiados aquí unas 15, cientos de isogloses, y no se acaba aquí la cosa, podría examinarse muchas más. Entonces, claro, cuando muchos isogloses pasen más o menos por la misma zona, estamos ante una frontera lingüística. Quiere decirse que estamos ante una frontera entre dos dominios lingüísticos. A un lado tenemos el dominio asturionés y al otro lado el dominio gallego-portugués. Si tú vas de oriente a occidente, si tú vas desde aquí de oriente a occidente, hay diferencias, claro, entre las diversas fales. Pero cuando llegues a esta zona, multiplíquense la frecuencia de diferencias por kilómetro cuadrado, por kilómetro recorrido. Si eso fueren líneas trazadas en la carretera que por ejemplo, les notares en las ruedas del coche, pues veríais que el coche va temblando cuando cruces esa zona, ¿no? Y un poco el símil que se podría poner. Llámase feche de isogloses. A esa acumulación, eso tiene el nombre técnico de feche de isogloses, en castellano haz de isoglosas, en inglés isogloss bundle. Bueno, lo que veíamos es que al estudiar la zona, cuando vimos los estudios hechos, pues no todos los estudios cubrían todos los lugares y todas las zonas, no todos los fenómenos lingüísticos estaban estudiados, había datos desiguales en cantidad y calidad, en fin, había un panorama de conocimientos descompensado, fragmentario, y eso es lo que nos llevó a decidirnos a confeccionarnos mismos un cuestionario para estudiar la zona, de manera que pudiéramos dar más congruencia y más armonización a lo que podíamos estudiar. Así que hicimos un cuestionario y procedimos a una encuestación. Para darse cuenta de lo que nos metimos, y por eso hubo periodos de parada, algunos, bueno, porque no todos podíamos dedicarnos al tema, y también de parada porque de ellas veces vimos abrumados por el propio invento, y es decir, la cantidad de datos que conseguimos y la poca gente que viéramos dejábamos absolutamente ablayados. Tuvimos que, en cierta manera, a partir de un año, tuvimos que recomponer un poco la marcha del trabajo porque nos comía, literalmente. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de estudiosos de la zona y cómo estudiaron el fenómeno de la frontera, considerando 8 fenómenos, 8 trazos diferenciales, 9, 11, 13, 21, 37, y claro, nosotros metemos ahí 368 fenómenos con 531 ejemplos para ilustrar los fenómenos. Verdaderamente la primera planificación del trabajo tenía muchos más. Tuvimos que ir recortando porque había cosas poco claras y era una auténtica maraña, nos vimos, y tuvimos que simplificar un poco el tema, ¿no? Esta es la portada del cuestionario que llevábamos encuadernado, y allá nos lancemos por los pueblos escollidos. Los datos son estos, ¿no? Los fenómenos diferenciales, 368 en total, ilustrados con palabras que después esto materializas en mapas individuales, que son 531 en total de este tipo, porque después hay otros mapas de otro tipo, o sea, sumen más de 600. En 3 bloques: fonética, fonología, gramática nominal y gramática verbal. No nos metimos en el léxico porque nos superaba y porque hay un campo del léxico que precisa de otro tratamiento. Así que quedémonos en esto. Este es el mapa base con los 40 pueblos, que en fin, no sé si se lee, pero están más especificados aquí. Si conocéis la zona y veis los nombres de los pueblos en colorado, pues daréis vos cuentas de qué tipo de pueblos son, ¿no? Pueblos pequeños, con muy pocos habitantes. Escogimos, el grueso de los pueblos son de la zona eonavia propiamente dicha, pero escogimos de contraste pueblos limítrofes del Asturiano Occidental y unos pueblos de la provincia de Lugo.
Los informantes, escogíamos un informante, una persona por pueblo, con el perfil que decía Amadeu de la dialectología tradicional, o sea, personas de más de 65 años, nacidos en el pueblo, que no salieron mucho del pueblo, y que tuvieran bien en la fala y mentalmente, ¿no? Estos son los semelles de algunos, pero bueno, después en cada pueblo había informantes auxiliares, de manera que en total sumen 108, 108 personas. Todo lo llevemos grabado, y de manera que hay las grabaciones, no creí el dato, bueno, igual sale aquí, no sé, sumen muchos cientos de horas, bueno, sabelo Amadeu, 240 horas de grabación, donde aparece mucho más material que el que publicamos, es decir, que eso está ahí a disposición de futuros o presentes investigadores que quieran examinar el material de cada pueblo. En fin, usamos dos programas informáticos, efectivamente, el programa Cartodial que diseñamos junto con los colegas de la Escuela de Informática de Xixón, aquí está Xel, uno de ellos, y que nos sirvió para dos de las secciones que tiene el Atlas, ¿no? Y el programa VDM, el Visual Dialectometry de la Universidad de Salzburgo, que se nos adaptó para nuestro caso y para la sección de dialectometría. Esta sección, la dialectografía, y es la sección de un atlas clásico, un atlas lingüístico como estos que vimos antes, y es dialectográfico. Es lo mínimo que pedía un atlas lingüístico. La aportación nuestra llega en dos secciones de tipo estadístico, estas dos. En este caso la dialectometría ya lleva desde los años 80 y es una metodología conocida más o menos, pero minoritaria, Y la biometría, que es un método que inventemos nosotros, tampoco es una genialidad, pero bueno, llevemos a las máximas consecuencias un método que ya tenía precedentes y tuvimos que darle un nombre, ahora lo veremos. Financiación hubo no continua, pero bueno, sobre todo la época más gloriosa y cuando tuvimos la financiación del Ministerio, que duró 3 años, y pudimos contar con contratos más regularizados de gente, estudiantes y licenciados, ¿no? Sobre todo para la cuestión informática, del tratamiento informático de los datos. Este es el cronograma más o menos de cómo fue el trabajo. Hay un blanco aquí, y bueno, quita otros datos numéricos del Atlas. El libro tiene 1088 páginas, 643 mapas son en total, 531 dialectográficos y el resto mapas de estadística lingüística. La estructura y esta, digamos, el índice condensado de la obra y esta. El cuerpo central destacado en letra negrina, con 3 secciones fundamentales, ¿no? La introducción, bueno, la verdad es que ofrece información muy actualizada en dos sentidos. El estado de la cuestión de las conocencias lingüísticas de la zona aeronavia, hay una puesta ahí al día bastante importante. La redacción de esto costónos non pouco traballo, y después explicas las características generales del proyecto ETLEM. Así que entamamos. Sección dialectográfica, vamos rápido, yo creo que vamos bien. La del Atlas clásico, ¿no? Como se dice. Bueno, la pinta que tiene cuando se abre el Atlas en esta sección, que ocupa la mayor parte de la obra, y esta es una página típica, 2 páginas enfrentadas, está el mapa y la información, con el título del mapa, qué fenómenos lingüísticos se estudian en este mapa, que aquí concretamente cómo se tienen y vienen, información lingüística de lo que se sabe de estas formas lingüísticas más lo que nosotros aportamos, y después todos vienen con esto, que es la adscripción geográfica de las variantes que topamos. Esto va a tener importancia después para la oriometría, es decir,
Hay formas lingüísticas que son occidentales, otras orientales y otras centrales, que llamamos axiales. Esto es importante. Ya veis que dejamos a un lado terminología del tipo asturiano, gallego, tal. No fai falta, porque lo que nos interesa es la distribución xeolectal, oriental, axial y occidental. Cada fenómeno viene ilustrado con un mapa o varios. Este mapa puede estar acompañado de otros 2 o 3 que se refieren al mismo fenómeno. Vamos a ver alguno más cerca. Este, por ejemplo, y el mapa que se refiere a, como dicen, vecinos en los diversos pueblos, porque, bueno, contiene esta palabra un fenómeno, ejemplifica un fenómeno muy interesante que pasa con esta terminación inos. Entonces, bueno, cada mapa podíamos pasar con él varios minutos, no vamos a hacerlo, pero bueno, vecinos, vecinos, vecinos y tal, y después ahí empiezan a decir vecius, vecius, y ya más para contra Galicia, veciños, veciños. Típico ejemplo de frontera lingüística, ¿no? Cómo se va sucediendo formas lingüísticas en poco territorio, ¿no? Y bueno, hay aportaciones, por ejemplo, aquí en Poxos, en un pueblo de Villallón, resulta que tienen una pronunciación que es interesantísima, y nosotros abundamos en esta, vamos, prácticamente que lo descubrimos, ¿no? De una manera masiva, que tiene una pronunciación nasal, vecinos, que eso es para la dialectología gallego-portuguesa, eso es interesantísimo. Bueno, y así se van sucediendo los mapas. Por ejemplo, esto es un mapa nominal del sufijo que se utiliza para los árboles frutales, ¿no? La cerezal, donde lleva una fala más oriental, entendéisme, ¿no? Más oriental, pues acaben en al, freizal, freizal, freixal. Cuando vamos metiendo en esta ya empieza otro tipo de sufijo, cerixeira, cerdeira, ya la forma ya más occidental, cerdeira, como cambia el sufijo al a eira. Y este es un mapa verbal, como se dice la primera persona del presente del verbo coller, yo cuello, ¿no? Pues hay cuello, collo, cocho, coigo, y vas para el occidente, collo, collo, y ya empieza la elle, collo, ¿no? Bueno, son 3 ejemplos simplemente, ¿no? Todos los mapes tienen estas curiosidades, para el que quiera somorguearse menos. Sección dialectográfica vista, sección oriométrica. La sección oriométrica, oriometría y un neologismo, una palabra que saquemos, que inventemos nosotros, asegurámonos de mano en Google que no fuera otra cosa, tal, en fin. Aprovechando, bueno, griego orion y yende, frontera, y metron, medida, bueno, pues oriometría. Y la base y esta, y el estudio de la frontera lingüística basado en la proporción de trazos que se adscriben a cada dominio lingüístico, a cada xeotipo, en cada lugar del territorio estudiado. O sea, la proporción de trazos orientales, axiales o occidentales que hay en cada pueblo, que configuren la fala de cada pueblo. Eso sométese a una estadística no muy complicada, la verdad. La cuestión ya está. Vamos a ver, por ejemplo, si queremos saber qué distribución geográfica tiene este fenómeno, que es si se caltiene o se pierde la L entre vocales. Como venimos del latín, la palabra originaria es gelare en latín. Resulta que en unos sitios conservamos la L, ¿no? Aquí, por ejemplo, xelar, eso es conservar la L. Pero cuando avances para el occidente topámonos ya con un área donde se pierde la L, y en vez de decir xelar dicen xear. Bueno, si en un pueblo dicen xelar, pues lleva una xeovariante oriental. Si dicen xear, y una variante occidental. ¿Por qué? Porque es la distribución geográfica que tiene. Eso para nosotros fue fundamental. No es que sea oriental y occidental porque es un capricho nuestro, no. Es que la distribución en el mapa de los dominios es oriental. Eso fue fundamental, ¿eh? Y la distribución es occidental. La otra. Ahora vamos a complicarlo un poco. Ahora parece una posible variante axial, central, ¿no? Y cómo evoluciona esta palabra latina, primaria, que es
lo que da pie, lo que desemboca en la palabra primera, ¿no? En unos sitios dicen primera, esto tiene una distribución oriental. En otros sitios dicen primeira, esto tiene una distribución occidental. Y en otros sitios dicen primiera, por ejemplo en Bárcena, en Navia, dicen primiera, que está localizado en una pequeña zona. Eso es irreductible, eso no es ni oriental ni occidental, es una forma exclusiva y original de la zona. Eso clasificámoslo como axial. Bueno, entonces vamos a ejemplificar, esto ya es la teoría, ahora práctica. Bueno, si la adscripción de cada forma a cada pueblo, manejemos estos parámetros. Si la forma que hay en un pueblo y occidental, y esto. Si es oriental, y esto otro. Si es axial, que no es ni uno ni otro, y esto. Y cuando es común, y esto otro, porque hay formas lingüísticas que son comunes al asturianés y al gallego portugués, entonces cuenten también, pero como comunes. Y tienen que sumar 100, la puntuación que se obtenga de aquí. Esto failo, por supuesto, el programa, ¿no? Por ejemplo, en Mántaras, que está en Tapia, dicen primeira. Entonces esta forma escríbese al área occidental, por lo tanto puntuación 100 aquí. Sin embargo, en Río Mayor, que llena Outur, en Valdés, dicen primera. Cuidado, la forma asturiana occidental es primera, no es primeira, es primera. Y dice primeiro, pero primera. Esto es un trazo muy conocido del asturiano occidental, con lo cual enlaza ya con todo el asturiano, ¿no? Esto es una forma oriental, claramente, puntuación de 100 aquí. Ahora vamos a Bárcena, ahí en Navia, donde dicen primera, puntuación de 100 aquí. Bueno, y son ejemplos elementales para entender cómo operamos, ¿no? Al final podemos representar la masa de datos para cada pueblo, clasificado de acuerdo a eso me acabo de decir, en mapes circulares, esos que se llaman también de queso o de tarta, y poligonales. Tampoco hay una cosa extraña, esto son rudimentos de cartografía estadística, no tienen nada de particular. Y aquí tenemos un mapa. Este mapa refiere a todos los fenómenos estudiados. Cada circulín tiene un numerín que es el porcentaje y los colores representan lo que aquí vos pongo. Escogimos el colorado para el oriental, para el occidental azul, para el axial amarillo y para el común verde. De manera que si acercamos la visual al pueblo de Mántaras en Tapia, vemos que la masa total de los datos que tenemos, sin hacer diferenciación ninguna, resulta que Mántaras tiene un 23% de orientalidad, el que quiera traducirlo a palabras más conocidas que lo traduzca, tiene un 29% de occidentalidad, tiene un 6% de los trazos esos que son eonaviegos hasta la Cañamina, los que son exclusivos y originales de la zona, que son siempre minoritarios, El amarillo siempre es minoritario respecto del colorado y del azul. Y tiene un tanto por ciento de los datos recogidos por nos que son comunes. Esto da el perfil de la fala de Mántaras, que es diferente al perfil de la fala de otros pueblos, pero que hay una gradualidad, porque yo no sé si se aprecia cómo el colorado va menguando a medida que vas al occidente y cómo el azul va menguando también según vas al oriente. Y apreciase todavía menos a lo mejor, pero hay que fijarse, ¿no? Teniendo un papel de ese mejor, cómo el amarillo tiene la zona fuerte por esta área de aquí. Yo no sé si veis el mapa, la frontera política de Asturias con Galicia, ¿veisla? Vale. Y cómo va menguando el amarillo a medida que avances al sur, porque efectivamente la zona donde la frontera está más difusa llega al norte. Bueno, este es un ejemplo. Ahora, sin embargo, agarramos los fenómenos fonéticos solos, de pronunciación, de vocales y consonantes, ya no todo. Y resulta que Mántaras es un pueblo que tiene un 31... perdona, ya. Sí, está bien. 31 de orientalidad, 24 de occidentalidad.
8 de axialidad. Si agarramos los fenómenos gramaticales, resulta que aquí ya hay un 30% de occidentalidad frente a un 20% de orientalidad, etc. Bueno, y así vamos viendo la configuración proporcional de trazos que tiene cada pueblo. O sea, una especie de retrato de qué pinta tiene la fala de cada pueblo en estos términos, ¿no? Estos son mapes circulares, pero también podemos representarlo, hacer representaciones en mapes poligonales. Aquí los polígonos no son más que un recurso geométrico para representar cada pueblo, no tienen valor territorial, Si una operación son polígonos, se llama poligonación de Voronoi, que se utiliza mucho en cartografía estadística. Bueno, pues aquí, por ejemplo, este mapa indícanos la proporción, cómo va degradando la proporción de trazos occidentales, que además de tener el porcentaje en cada polígonín que representa un pueblo, ya veis el degradado del azul cómo va cayendo según avances hacia Asturias, ¿no? Aquí Mántaras tiene del total de trazos orientales, occidentales, axiales y comunes, la occidentalidad está representada por un 28,55% de toda esa masa, Pero bueno, visualmente ya se ve cómo el azul va degradando, ¿no? Y al contrario, puedes decir que el punto de referencia sea occidental y entonces cómo el colorado va degradando. O puedes decir que te tome como referencia la axialidad, los trazos eonaviegos por excelencia. Claro, aquí la mancha de color y menor, tuvimos que alzar aquí en la escala esto para que destacare, ¿no? Y los porcentajes son menores, pero en todo caso manchen sobre todo esta zona. La zona eonaviega lingüísticamente por excelencia y esta, que forma una especie de cono invertido, ¿no? Y podemos decir también que nos enfrente los dos zonas. Aquí el porcentaje es un poco diferente porque es solo la suma de oriental y occidental. Bueno, el caso es que vemos cómo se pasa de un azul a un colorado o viceversa, un colorado a un azul, y va mostrándonos el... Bueno, tengo que resumir mucho, ¿no? Hay una pila de mapas de este tipo, ¿no? Esta es la sección orométrica y terminamos ya con la sección dialectométrica, donde aquí lo único que hacemos es xuntarnos al carro de una metodología que se usa en la dialectología europea y también en España y en Portugal hay la dialectometría, pues tiene cultivadores también. Que es esto, el midimiento matemático estadístico de las diferencias lingüísticas entre los 40, en el caso nuestro, lugares del territorio, con este programa. A ver, la dialectometría no está fecha para medir fronteras, está fecha para medir las diferencias entre pueblos de cualquier territorio. Lo que pasa es que la dialectometría, en el caso de una frontera lingüística, date datos a posteriori muy interesantes del fenómeno de la frontera. Para ello, el programa formula con un mapa parecido al anterior, que es un mapa de poligonación de Voronoi o de Thyssen-Voronoi, que poligona el territorio. Aquí veis la frontera política y esta para indicar, ¿no? Y bueno, este es el mapa base sin ningún dato. Lo primero que hay que hacer para dialectometrizar un mapa y clasificar los datos que tienes. Y ahí no va la máquina, ahí ya el lingüista que tiene que clasificar los diversos tipos. Aquí lo que tenemos es una matriz de datos ejemplificada con los 40 pueblos y 10 trazos nada más de los 500 y de los 300 y los colores y para ayudar a ver los diversos tipos de respuestas. O sea, lo que hay que reducir las respuestas a tipos, clasificarlos, y después convertir eso en unidades de cómputo, que ya se encarga el programa de hacer. Al final lo que salen son mapas dialectométricos que el programa, bueno, y interactivo, ¿no? Aquí lo que tengo es capturas de pantalla para no andar ahí rabilando, que ya sabéis que nunca furula después.
sí que te la arma cuando... Entonces, bueno, captures de pantalla y salen mapes dialectométricos de diversos tipos, hay como de 5 o 6 tipos. Uno de ellos, y muy interesante, y este, que lleva un mapa sinóptico, llamas así, de 2 agrupaciones, porque lo mando, que sea de 2, puede ser de 4 o de 6, pero bueno, en principio para mostrar aquí de 2, y lo más binario y elemental, donde yo escollo un pueblo. Aquí está escollido el pueblo 3 que lleva Mántaras, de Tapia. Al calcar en él, lo que sale es esta disposición donde los pueblos en Colorado son los pueblos más asemejados lingüísticamente a Mántaras. Los pueblos amigos lingüísticamente, digamos, ¿no? Los más amigos, ¿no? Que son lógicamente los que son limítrofes y más allá, claro, una división binaria, si los mando trocear más, los más amiguinos estarán más cercanos, ¿no? Y los pueblos en azul son los pueblos que son más lloñe lingüísticamente. Bueno, como Mántaras es un pueblo típicamente eonaviego, miráis la bolsa que se arma aquí, que tiene que ver con lo que vivimos antes, ¿no? Los pueblos más lloñe ya son los pueblos del Asturiano Occidental o estos de aquí, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es un recorrido por el contorno del mapa y veréis cómo la amistad lingüística del Colorado, la forma que va tomando. Ahora vamos a Río Mayor, en Outú, en Valdés, y veis los pueblos qué configuración tienen, que son ya Asturiano Occidental. Los pueblos amigos son los que van de norte a sur conformando el Asturiano Occidental. Sería raro que la fala de Outú se asemellara mucho a la fala de Ribadeo, en este sentido. O sea que, y esto y una pista, aquí danos una pista indirecta de cómo van los dominios de norte a sur, que ya es la configuración que conocemos, ¿no? Si ahora voy a Prada, que es un pueblo del concello de Allande, va a estar aquí. Bueno, esto que sale aquí de cuadrinos significa que es el pueblo más amigo en este caso, y este el más enemigo, diciéndolo así, ¿no? Normalmente los pueblos amigos son limítrofes, los más amigos, pero bueno, aquí sale así. Si voy aquí, veréis que la configuración no cambia, porque y que la asemejanza lingüística va en esa dirección, y es la pista que nos da de cómo hay ahí una frontera, ¿no? Si baixo agora al Bau, que está en Ibias, hay algún cambio ya, pero aquí por el sur, pero básicamente es la configuración de 2 faces, ¿no? Ahora voy cambiando, este pueblo es Fandovila en Ibias, y ya veis cómo va cambiando la zona. Este pueblo es Murias, que está en Lugo, Murias de Docamín, en Navia de Suarna, y ya los amigos lingüísticos de este pueblo de Lugo son todos estos, ¿no? Voy para Teixeira, que está en Santalla Gozcos, y ya veis, ¿no? Y ahora voy a otro pueblo típicamente onaviego, que ya es Armal, en Bual, y ya veis cómo se forma un poco lo de Mántaras, ¿no? Si baixo un poco al sur, ya baixa un poco al sur la zona colorada. Esto ya es Tezós. Y ahora, esto ya es Ribadeo. Bueno, ahora, partiendo de esto que ya es Ribadeo, yo o rato un pueblo de Ribadeo, digo que puedo hacer una segmentación en 2, pero puedo hacerla en 4. De esta manera, desde el punto de vista de la fala de Ribadeo, vemos cómo que se configuren, o sea, qué pueblos son los más amigos ya de verdad, los amigos de verdad y los rancios enemigos, Bueno, y entonces vemos que los amigos de verdad, aquí la zona colorada de antes está dividida en una zona ya colorada frente a una naranja, los amigos de verdad están de esta zona y estos ya, esto ya es la transición, claro, a medida que vas al oriente ya van abandonando trazos de tipo gallego-portugués para tomar trazos ya de tipo asturionés. Y lo mismo la zona azul, ¿no? Estos son enemigos, pero menos, estos del azul claro. Son enemigos, pero podía llegarse a acuerdo con ellos. Son símiles,
Otro tipo de mapa sería el que se llama isoglótico, que nos muestra les quiebres, les resquiebres que hay en el territorio. La mayor resquiebra y esta. Claro, la dialectometría non apunta para fronteras, pero date datos claros de frontera, la mayor resquiebra. Pero hay otra aquí, auxiliar también. Entonces, hay una zona eonaviega entre estos dos, pero sabemos que la frontera más o menos anda por aquí, por acumulación de trazos. Y esto es un mapa de rayos que nos muestra las asemellanzas. Hay un núcleo aquí de asemellanza muy eonaviego, pero fixémonos que se formen aquí otros dos núcleos que de aquí tendrá que explicar, porque no tenemos interpretaciones de eso, no la tenemos. ¿Qué tipo de interpretación histórico-dialectal crea estos tres nuellos aquí? Este ya es más explicable, ¿no? Porque ya es la zona de Tapia, etcétera, donde ya vemos que había un hoyo ahí, pero estos otros dos, bueno, o sea que hay material, porque este libro no es el final de nada, esto es el comienzo de muchas investigaciones, aquí hay cantidad de material que habría que interpretar. Y finalmente, ya con esto vamos acabando, hay un tipo de mapas que aunque se parece al anterior y es distinto, porque aquí no se toma ningún punto, ningún pueblo de referencia hay aquí. Estos son mapas dendrográficos, en realidad estos mapas parten de aquí, de este diagrama, que es un diagrama arbóreo de árbol, que clasifica les fales de todos los pueblos, va clasificándoles por asemellanzas, en acumulación que se llama de clusters, en inglés. Y yo puedo, esta raya de aquí, tracela yo puedo decir, párteme en dos el territorio, o párteme en cuatro si doy por aquí, y resulta este mapa. Y es decir que, al final, considerando el territorio con todos los datos introducidos, la partición binaria que me fai es una partición en Oriente y Occidente. Aquí los colores son puramente arbitrarios y para diferenciar visualmente. Veis que es la misma disposición, para quien conozca los mapas dialectales tradicionales, parece mucho a la configuración de la frontera entre el asturionés y el gallego-portugués que ya se venía conociendo. Y esto, en realidad, es un poco lo que esperábamos, en el sentido de que, hombre, sería muy raro que apareciera una frontera norte-sur, que dividiera el mapa en norte-sur, porque la verdad caeríamos de culo si vemos un mapa de ese tipo, ¿no? O que fuere más al occidente, pero no, la primer configuración que nos da y esto que es en realidad bastante conocido. Pero claro, puedo decir que me parta el mapa, que ya me lo zonifique dialectalmente un poco más. Y ya veis que entonces, dentro de la zona colorada de antes, créate una subzona, la zona típica del gallego asturiano, que tiene esta configuración. Después dice sí que te lo parta más, hay una zona aquí peculiar, y así sucesivamente fai zonificaciones dialectales de manera automática. El libro acaba con un índice de formas lingüísticas que te manda al mapa donde están, una bibliografía muy actualizada que ocupa bastantes páginas y un final, todo tiene un final. Más nada. Muy bueno. Tiempo para interrogar muchas cosillas. A mí cuando me llegó el libro a casa pensé que era el radiador de un coche. Eso es la de Dios. De todas maneras, ese libro necesitaba cuando era neno. Porque eu sou de Bolo y nací en el Franco y viví en Tapia. Entonces cuando iba para el Franco decía Lombo, Galía, y descoyonábanse de mí. Y cuando iba para Tapia del Franco decía Yombo, Yuna, Gallía y joder, necesitaba ese libro en aquella época. O sea que está muy bien, ¿eh? Falaremos con el Ministerio del Tiempo. Entonces mi fío siempre me xurde, siempre me entrugaba. ¿Cómo se dice? Ua o una en Tapia. Entonces
eu tía un libro de Ramón Valdés del Toro, que foi profesor meu de etnografía, como, vamos, de lingua moi malo, porque vi frisuelos aí, o sea que, con frisuelos, o sea que, imagina, pero pon, el libro que fixera en Tapia era botoche unha mal, e eu sempre dixen ua. Lo que pasa é que, agora, como teño tanta deformación, pues, me leno, oye, como se dice? Ua ou unha? Digo, non sei, non. A mí parece que é ua. E nese libro bien, en bancas, ua e unha, das duas maneiras. Nese, que foi o que mirei. E eu penso. Sí, penso que en Tapia, los familiares meus de Tapia proceden todos de Viavélez, e é o concello del Franco. Sí. Entón, hai moita máis xente en Tapia que procede de Viavélez, e pode ser que ua proceda de Viavélez en Tapia. Non sei se me estou explicando. No, pero bueno, si te recollo así, hay que se registramos las dos cosas. No, me quiero decir que se dicen das dos maneras. Bueno, ya. Eso que me solucionó el problema a mí. Ya, vale, ya te entiendo. O sea, dicen das dos maneras. Pero el decir ua, penso que foi trasladado de Viavélez a Tapia porque hai moitos marineiros que procedían de Viavélez. Entre ellos a miña familia. Puede ser, la fala de un sitio no tiene características esenciales a ese sitio. Esas formas lingüísticas pueden venir por traslado de pueblos de alrededor y no sabemos cómo pudo ser. Y a veces por eso coexisten dos formas, que son autóctones. Sí. Sí, pero que me solucionó el problema de ese libro. Bueno, hombre, en eso es precisamente. Siempre es prestoso escuchar que tocho así pueda solucionar el problema. Bueno, por lo menos problemas de cierto tipo, ¿no? Ya. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues entró otra cosa que me ocurre. Me da la impresión, por la caracterización del estudio, que se deduce que en esa zona non se atopa el amestao que se atopa en el asturiano común, ¿no? El asturiano de Xixón, por decir algo. Ese amestao parece que falen lo suyo o falen castellano, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa, porque bueno, no hay... esto la gente de la zona podrá decirlo con más autoridad, O sea, lo que llegue claro, a mí parece que el gallego asturiano está mucho mejor conservado que, así, falando muy genérico, que el asturiano en general, porque hay zonas del asturiano de gran conservación. Pero si lo comparamos con la fala central de Prequí, Siero, Xixón, etc., la conservación por parte de la gente y mayor, hay mayor comportamiento idiomático. No sé si consciente, pero comportamiento hay. Es decir, y hay gente que se comporta falando dos idiomas. Y pásate del castellano o tal, no inconscientemente, sino por, o sea, controlen el paso al castellano y el paso al gallego asturiano. Eso es clarísimo. De tal manera que te pueden traducir esto, pueden traducirte, ponga esto en la fala de aquí, en la fala de aquí. Y son capaces de extremar bien las dos falas. Lo que pasa es que, claro, el tipo de falantes con que tratemos son gente mayor. Y, hombre, el gallego asturiano está en regresión también, no hay ningún misterio, de manera que formes amistad de la zona, hay también entre la gente más mozo. Claro, cosas que te dicen esta gente de más de 65 años, palabras que no te dicen ya la mocedad, porque se castellanicen, ¿no? Y entonces van camino un amistad también. El amistad de Quiño y más que la progresión del castellano. Y eso allí, bueno, en las villas de la zona de Tapia, Castropol y tal, esto es constatable ya, que hay una amistad ya de allí, ¿no? O sea que... Pero vamos, en general sí, hay una gran conservación. No, vamos a ver, que falés, cuando eu nací,
el 99,9%. O sea, era el secretario del ayuntamiento que era de León, el que falaba castellano. Un medio que venía de fora, pero que vía, diría que vía. Lo que pasa é que teño un ton mecido e non é fútbol. Pero a xente de allí, e cada vez que volvía, o sea, veíase que perdía algo. O sea, a lleite deixou de chamarse lleite porque empezou a venir envasado, e empezaron coa leche e así. El pañuelo que se chamaba el pan, a coceira, foi dramática la situación, ¿no? O sea, ahora mismo solo algunos concienciados y los que estamos aquí, y eu conservo porque hasta que non me casei falei na casa, fora non porque me chamaban gallego, pero na casa falaba como del Franco. E minha madre, que era del Franco, decía, non fales como un tapi que se fala moi mal. Sempre me decía, o sea, para allá, para Galicia, sempre decía así, para yo falase moi mal. Una preguntilla más. Bueno, yo quería una cosa que me mosquea, porque las conclusiones que presentes parecen todas bastante lógicas, vecinos y tal, nada sorprendente. Sin embargo, eso de las líneas de dominio lingüístico que parecen así perpendiculares, paralelas para abajo, tendrá que tener algún motivo también. El que vayan de norte a sur. Sí. Sí. Y además con lo del catalán también y todo. Claro, ¿cómo bueno, puede o sea, ser? eso es una disposición de... Eso tiene una explicación clara histórica, que se ve reflejado cuando lo examines de esta manera. Por eso digo que sería una sorpresa impresionante que de su truco apareciera la divisoria en sentido este-oeste. No tendría lógica y, bueno, que se ha confirmado que no la tiene. Que eso debe ser a que las lingües románicas de la península nacen en el norte y extiéndense al sur. Y esa es la disposición, en forma de faza. Formen todos una faza, menos el castellano. ¿No? ¿Eh? La orografía Esto, no, esto es cuestión de los reinos medievales, cómo fueron avanzando. Esto son campañas militares. Sí, la famosa reconquista. Vamos para atrás el mapa de la península. En esto la península tiene una configuración muy peculiar respecto a otros países europeos. A ver, el mapa, hombre, esto y claro, aquí, hombre, el castellano desentona aquí. ¿Por qué? Porque el castellano en principio extendióse en dirección norte-sur. Lo que pasa es que en la época en que empezó a extenderse más, el Castilla ya era una potencia, la potencia peninsular por excelencia. Y entonces la diferencia allí que el castellano no solo se extendió en sen norte-sur, sino que se abrió también para los llaos. Y de aquí armóila al aragonés, que el aragonés ocupaba en la época medieval todo este territorio, y miráis en qué quedó. El catalán conservó el territorio entero que logró en la Edad Media, no resultó afectado por ese imburrión del castellano. Y al occidente, el castellano comió el territorio del asturionés, que el asturionés ocupaba todo esto. Y bueno, y sigue furando. El gallego-portugués no resultó afectado, ¿no? Y resultó afectado el vasco también, que se falaba más al sur. Entonces, pero vamos, la disposición norte-sur y el avance de los reinos del norte hacia el sur. Nada más que eso y claro, una peculiaridad de la península, y por eso las fronteras son en esta dirección. Claro. Sí. Yo creo que esa explicación está bien en esta escala, pero en la escala de León-Navia, que es una escala más acotada, y en la que los hechos históricos que afectan a la península tienen menos trascendencia, el hecho físico creo que es importante. Porque sí, claro, sí, está la Sierra del Rañado y los Escarabo, y claro, además ves que los valles son muy norte-sur, ¿no? Como en Navia. Sí, Entonces eso tiene que tener también, en esa escala tiene que tener también. Evidentemente, eso cuando lo acerques más, efectivamente, son disposiciones de valles en dirección norte-sur, que eso tiene mucha Como las importancia. isoglosas que ponían. Y vías de comunicación. Claro. Eso de las vías de comunicación en la formación del dominio lingüístico asturionés, lo de las vías de comunicación exploró Xulio Viejo por primera vez y es muy interesante el tema, ¿no? que tiene relación con lo otro, claro. Y una conferencia, sí, eso.
Pero bueno, sí, claro, ¿no? De acuerdo totalmente. Y en Tapia ya viste esta conferencia, ¿no? Non, isto queríamos presentalo na zona, ya veremos onde. Puede ser el Franco también, no sé, ya lo veremos, no lo miremos Esa todavía. cultura. Queremos hacer una presentación con los colegas de Santiago de Compostela también, de la universidad. Y allá donde nos llamen, quiere decir que si nos llamen de Murcia, pues vamos también. ¿Alguna pregunta más? Hay tiempo. Sí, animáis-vos, dale. Salir de aquí sin preguntar a nadie. Como queráis. Entonces, recordáis una vez más que los terceros martes de cada mes tenéis una conferencia de tema asturiano y con el mayor rigor científico, es decir, que procuramos traer a personas